noches. El agradecimiento al Colegio de Contadores por la organización de esta charla. El agradecimiento a las autoridades de mi partido por haberme conferido el honor de representarlo. Yo pensaba que iba a tener a mi lado a Azucena, pero parece que se le cayó el pelo rápidamente antes de empezar. Y de Marcel, bueno, Marcel en algún momento entrará y lo van a ver ahí. Antes de empezar, Bergali, yo no estaría tan resignado. El IRPF llegó para quedarse hasta que los vallistas apliquen la política del Pepe Valle. Y ahí, cuando los vallistas apliquemos la política del Pepe Valle, en algún tiempo, ya no corto lamentablemente, pero en algún tiempo, en algún periodo de tiempo, eso va a cambiar. Bueno, se nos convoca básicamente por los desafíos y las oportunidades para el próximo quinquenio. Yo quisiera empezar con algún repaso de algunas cosas que yo considero progreso a largo plazo. Algunos son, yo lo dividí en dos, en los que llamo discursivos, siempre en el área económica, porque de eso estamos hablando acá, no vamos a hablar de otras cosas que podríamos hablar y a mí me encantaría, pero si no, los tiempos son infinitos. Lo que yo podría llamar discursivos, o sea, son acuerdos en el discurso, pero que en la práctica, de hecho, las cosas no se están llevando, o por lo menos no se encaran con la pasión o con la voluntad para que eso suceda. Y lo que yo llamo concretados en los hechos, que me puedo olvidar en uno y en otro, me pude haber olvidado de una cantidad, pero por lo menos en mi forma de pensar, o que me vino a la mente más rápido, los resumo así. El primero es discursivo. Ya hay acuerdo que la apertura y el comercio libre son beneficiosos, cosa que no era hace 30 años cuando habíamos vuelto a la democracia. Había discusiones infinitas sobre esto. Ahora se llama inserción internacional, antes llamábamos apertura económica. Los nombres cambian, los conceptos quedan. Tampoco, yo después voy a hacer por qué es discursivo y no es efectivo. Esto está claro que Uruguay no tiene una política de apertura económica. La relación con los organismos internacionales debe ser buena, o sea, no hay que romper con el Fondo, ni con el Banco Mundial, ni con el BID. Son unos muchachos ahí que tienen su tarea que cumplir, desde Bretton Woods para acá, cada uno en lo suyo, pero hay que estar bien con ellos, tenemos programas con ellos, tenemos fondos contingentes, fondos corrientes, para inversiones, por el problema de balanza de pagos, etc. Los mercados financieros son importantes y entonces también hay que saberse llevar con estos muchachos. Bueno, creo que también ya es un valor asumido de que tener crédito, tener financiamiento, tener buenas calificaciones, es buena cosa para el país. Las cuentas públicas deben estar razonablemente equilibradas. Siempre hablamos de los equilibrios fiscales, hablamos de que el sector fiscal, las finanzas públicas en el fondo son el ancla de todo. De hecho, hay que estudiar un poco la historia y por dónde cayeron todos los imperios. Todos cayeron por las finanzas públicas. La primera inflación conocida en el mundo, por lo menos registrada, fue en Roma, porque el imperio no podía pagar, y como no podía pagar, lo primero que hizo fue bajarle el contenido metálico de las monedas. Cuando la gente se dio cuenta, empezaron a subir los precios. ¿Sí? O sea, con la misma cantidad de oro, plata y cobre, hacían más monedas. La inflación es mala, es un muy mal impuesto, y hay que cuidarse. Además, no solo como impuesto, tiene otros problemas muy importantes en errores en la asignación de recursos y en desgastes productivos, en generación de ineficiencias y de improductividades. Y el uso de reservas internacionales para solventar gastos corrientes o inclusive de inversión en general debe evitarse. Tampoco era un valor asumido. Yo de esto ya hace menos de 20, 30 años, yo hace 15 años y hasta menos también escuchaba que había que usar reservas internacionales en determinados momentos. No es que no haya que usarlas nunca, pero en todo caso hay que ser limitado. Me equivoqué de lugar, más que discursivo tenían que haberlo puesto en hechos concretos, y disculpen el error.
Los concretos, o sea, también hubo progresos en otras cosas. La inversión. La inversión extranjera es tan buena, y a veces está mejor que la local, porque generalmente trae un progreso tecnológico que es difícil de tener localmente. Esto está concretado, de hecho, yo creo que es una de las aristas salientes. El cambio de la reglamentación en la ley de inversiones le dio un impulso que no tenía a la propia ley y claramente ha dado los resultados, yo creo que buenos resultados. Las deudas se deben pagar y los contratos, todos los contratos están para respetar y las reglas deben ser estables. Estables no quiere decir que no cambien, pueden cambiar porque los tiempos cambian, pero dentro de un marco de previsibilidad. Yo creo que estas cosas sí claramente ha habido una continuidad de las políticas y una concreción. En algún caso, como el primero, para mí claramente una mejora. ¿Dónde no? Yo encuentro que todavía no hay un acuerdo. Para mí hay un problema de que no se comprende, desde mi punto de vista, que la capacidad para competir empieza con la flexibilidad, con tener flexibilidad. Y en Uruguay estamos muy inflexibles. Tenemos enormes rigideces, muy parecidas a la de Europa en muchos aspectos, y ahí tenemos la comparación entre Europa y Estados Unidos, que Europa sigue arrastrándose y se va a arrastrar por 5 o 7 años más, ¿sí? Porque tiene una inflexibilidad enorme y Estados Unidos, con su flexibilidad, ha logrado dominar el monstruo y empezar a crecer a un ritmo bastante considerable. Entonces acá tenemos rigideces en materia legal, tenemos mercados monopólicos, tanto de hecho como de derecho, tenemos regulaciones e injerencia de estatal en asuntos privados de todo tipo, hay mucha discrecionalidad en los reglamentos y en las leyes, se han introducido muchísimas discrecionalidades donde el Estado puede otorgar o puede no otorgar con facultades excesivas, autorizaciones o no, y además hemos estado asistiendo a un Estado proponiendo y haciendo negocios directos con los privados, que es de una inconveniencia, que creo que algunos ejemplos sobran para seguir abundando en el tema. Bueno, ¿cuál es la situación actual desde nuestro punto de vista? Bueno, la situación actual de los últimos años se la puedo resumir a mi gusto en carencia absoluta de reformas estructurales. El Uruguay creció y todo el crecimiento de las últimas 2 décadas, y el más fuerte naturalmente por un ambiente internacional excepcional desde el 2003 para adelante, a partir de grandes hitos de reformas estructurales. No hay reformas estructurales. En todo caso, Uruguay se montó sobre esas reformas, pero quedó ahí, no avanzó. Pero lo que pasa es que el tiempo pasa y 10 años es mucho y cambian muchas cosas y eso hay que seguir haciéndolo. Es claro que estamos encerrados en una comarca que no funciona y no vale la pena abundar. Tenemos graves problemas sociales, tenemos problemas sociales en educación, en salud, en seguridad, que son graves. Voy a repasar básicamente solo en educación hoy, para no aburrir, pero claramente, ¿sí?, esos problemas tienen que ser encarados de una forma diferente a la forma que se han encarado hasta el momento. Hay un deterioro significativo en la infraestructura básica, sobre todo en la infraestructura física de las carreteras, que impone un alto costo. Tenemos un alto endeudamiento y yo voy a justificar con un par de gráficos y explicando el porqué de que yo entiendo que tenemos un alto endeudamiento. La situación de las finanzas públicas hoy es absolutamente insostenible, está claro, con un déficit de arriba de 3,5 del producto, bastante más en principio, porque hay algunas cosas que están contadas como ingresos que no deberían contarse, pero no importa. Eso nos lleva a un crecimiento de la deuda que, si esto no para en dos años más, estoy seguro que las calificadoras nos ponen bajo revisión y nos bajan la nota. No tengo la más mínima duda. Ha vuelto el Estado empresario, yo creo que ha sobrepasado lo peor de nuestra historia como Estado empresario.
con megas emprendimientos todavía hechos sin controles. Este, eso le impone, y con muchas atribuciones casi monopólicas por ley o por reglamentación al final. ¿Sí? Tenemos un marcado deterioro en la competitividad que ha mejorado un poco ahora, pero claramente es insuficiente. ¿Sí? Y apareció un nuevo problema en los últimos meses, que es un contexto internacional ya no tan favorable, que no sabemos cuán desfavorable va a ser. Ya el contexto internacional en materia de precios se empezó a complicar, todos los granos han bajado tipo 20 y pico por ciento, inclusive la soja ha bajado, que era el que más se sostenía. Y tenemos un contexto de la subregión, tanto de Argentina como Brasil, que en el corto plazo no es muy halagüeño. Después, en el mediano plazo, yo tengo gran confianza, sobre todo en Argentina, porque en Argentina, Argentina va a cambiar seguramente el año que viene, y las cosas se van a empezar a hacer bien. Y Argentina es un país, como un amigo mío lo definió, un argentino amigo mío lo definió, es un país que vive en la anormalidad, con periodos de normalidad donde arreglan las cosas. Bueno, el periodo de anormalidad ya pasó, va a venir el periodo de normalidad que arregle las cosas, y por unos años entonces seguramente Argentina vaya a mejorar. De hecho tiene ahí una riqueza imponente no explotada, que claramente hay que explotarla, y para eso se precisan decenas de miles de millones de dólares por año de inversión, que van a venir porque si está la riqueza y le dan ciertas condiciones, van a venir. Bueno, entonces yo creo que podemos repasar algunos puntos. La carencia de reformas estructurales nos limita el futuro. ¿Sí? Nosotros no hemos avanzado en muchos aspectos. Aspectos tales como mejora en el tema de los combustibles, en el tema de las telecomunicaciones, mayores concesiones de puertos, pero especialmente mayores acuerdos comerciales. Uruguay es de los países, junto con Argentina y Brasil, que menos acuerdos comerciales tienen en el mundo. En el mundo. Y yo creo que además, podemos hablar de teoría y demás, pero solo hay que repasar la historia y pensemos quiénes eran los que mejores vivían en el mundo en su época. Bueno, yo me acuerdo de que los fenicios de Tiro y Sidón eran los capos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los que mejores vivían en la antigüedad. Manejaban todo el comercio en sus naves. Después en el tiempo, yo me acuerdo claramente, el progreso de Europa comienza en la Liga Hanseática. Cuando la Liga Hanseática propone esa libertad de comercio y forma esa Liga de Libertad de Comercio, esa fue la zona que se desarrolló. Absolutamente. Miren países chiquititos, bien chiquititos, desarrollados en base a comercio. Un ejemplo es Holanda. Tiene más de 500 años de desarrollo en base meramente al comercio. Yo creo que las ventajas del comercio están fuera de discusión. Pero nosotros estamos encerrados, sin audacia, con estos famosos acuerdos de intercambio compensado de cadenas productivas, que lo único que hacen en general es destruir valor y producto. Y estamos perdiendo enormes oportunidades en el mundo. Enormes oportunidades, no solo porque no podemos competir directamente, ¿sí? Sino porque además nos privamos también a veces de determinados bienes más baratos y de mejor calidad, que también nos mejoran la competitividad. Me quiero detener en la educación un poquito, nada más, dentro de los problemas más graves. Nuestros indicadores de educación son muy malos, pero la foto es mala. El problema es que la película es mucho peor. Tener personas, muchachos, como esto que está, me parece mucho más sintomático.
que solo el 10% de los muchachos del 20% más pobre de los hogares terminen la secundaria, siendo la secundaria el pasaporte a la modernidad como lo fue hace un siglo terminar la primaria. Es un drama. Ahora, yo creo que también es un drama, y yo no sé si no es que sea más grande, porque no lo es, pero sí marca algo muy fuerte, que del 20% más rico, solo el 72%, 5 minutos, solo el 72%, solo el 72% de los muchachos termina la secundaria, del 20% más rico. Los países desarrollados terminan arriba del 90% todos, del total, no de los más ricos, del total. Bueno, sin formación de capital humano no podemos progresar. Hay un cuello de botella allí que es infranqueable, absolutamente infranqueable. Sin formación y retención. Y si ustedes miran las dos columnas de los padres y los hijos quienes terminaron la secundaria en porcentaje, una generación para atrás, bueno, nosotros hemos progresado un poquito. Miren los demás, lo que han progresado. España, que estaba mucho más atrasada, tenía un registro de terminación de secundaria de los padres menor al nuestro. Hoy es 1.75% más que el nuestro. Pero Corea, que era igual al nuestro, hoy está a nivel de Finlandia. Y por eso Corea se desarrolló, entre otras cosas. A veces se ha dicho que la educación ha sido prioridad. Bueno, la prioridad no es solo dinero, como dijo muy bien nuestro colega Forteza, nos dieron un chorro de plata y no nos pidieron nada a cambio. Y sabe una cosa, nadie resiste el chorro de plata. La gente se lo gasta, siempre se lo gasta. Pero acá tenemos periodos, tenemos el aumento del PBI en determinados periodos y tenemos una especie de elasticidad, algo así, del gasto en educación sobre PBI por periodos y el gasto discrecional total del Estado sobre PBI por periodos. Y en el periodo 84-99, que fue un periodo de crecimiento entero prácticamente, con alguna mueca en algún año, el gasto en educación creció 1.66 por cada punto que crecía el PBI y el gasto discrecional creció 1.02. El gasto discrecional creció alineado a lo que crecía el PBI y el gasto de educación 1.66. Y si hacemos al 2004, donde incluimos un periodo ahí complicado, el gasto discrecional por cada punto que creció el PBI bajó 0.24, creció 0.76 nomás, ¿sí? Pero el gasto en educación creció 1.77. Y si miramos 2004 o 2012, que es, ahora está la revisión de cuentas de 2013, pero no la puse, si ustedes miran, el crecimiento del gasto en educación, el gasto discrecional es lo mismo. Por cada punto que creció el PBI, el gasto creció 1.7. O sea que no hubo una prioridad, hubo plata nomás. Plata no es prioridad. Lo otro en general eran contraprogramas. Aquí no hubo programas. Esto es más o menos lo mismo. Yo dije que iba a justificar algunas cosas. Yo dije, obviamente tenemos un aumento de la inseguridad pública también, me olvidé, problemas en la salud. En la inseguridad pública, el aumento de la inseguridad pública nos tiene algunos otros problemas. Hoy el país gasta más de 1%, un poquito más, pongámosle 1% del producto en seguridad privada. 1% del producto, es un número descomunal. Eso funciona como un impuesto. Es un impuesto adicional que no lo estamos pagando al Estado, lo estamos pagando porque tenemos que contratar a alguien que en otros lugares del mundo no se contrata. Y lo mismo pasa cuando pagamos extra en la salud y cuando pagamos extra en la educación. Si pagamos el impuesto en otros países, nos devuelven en general con servicios, más al nivel impositivo uruguayo. El nivel de tasa de impositivo uruguayo es un nivel muy alto en términos internacionales. Aquí tenemos indicadores de deuda. Y yo digo que la deuda está alta. Esta línea, no sé, celestita, es la deuda bruta en términos corrientes. Y yo mido deuda bruta, en realidad no es bruta con algún, es la deuda bruta, perdón, la deuda bruta en términos corrientes. Esto es lo que da el ratio deuda-producto. El ratio deuda-producto, medido en términos corrientes, tiene un par de problemas. Tiene un problema a veces con el tipo de cambio, porque una parte está en dólares, depende del momento, a veces está mucho, ahora
está bastante menos, ahora es 40, 60 aproximadamente, 40 en dólares, 60 en pesos. Pero tiene otro tema que es una corrección al ciclo. El Producto Bruto Interno no, a veces está por encima del ciclo, a veces está por debajo de su tendencia a largo plazo. Entonces, cuando uno corrige esas, yo tengo lo que es la línea verde, que es una deuda bruta de paridad. Y la deuda bruta de paridad, hoy, está prácticamente en 76%. Y alguien me dirá, bueno, pero mire que hay muchas reservas. Bueno, yo le hago una deuda neta, pero no le saco las reservas. Le saco algunas cosas que claramente son activos utilizables. Hay otros activos que no son utilizables. Por lo pronto en las reservas internacionales hay como 8.000 millones de dólares que seguro no los podemos utilizar porque son depósitos de encaje, tramo en el Fondo Monetario Internacional y otras cosas. Pero antes también habían reservas internacionales y tampoco las desconté. Y además hay un tema. Yo no conozco ningún gobierno que no agote sus reservas antes de empezar a pagar la deuda. Por lo tanto, para mí una medición correcta es, en todo caso, esa deuda neta allí, pero el problema no es, el valor es enorme, el tema es el crecimiento. Y el crecimiento viene por esto. Aquí tenemos de vuelta el gasto primario y el gasto primario a PBI potencial. Bueno, en mi estimación estamos básicamente sobre el PBI potencial en estos momentos, o sea, no estamos por encima, estuvimos muy por debajo en algún momento. Entonces el gasto primario medido a PBI potencial está en máximos de la serie. Es un gasto demasiado alto para el nivel de desarrollo que tiene el país, desde mi punto de vista, y su contrapartida naturalmente, que es el déficit está en niveles históricamente elevados, de hecho de los más altos que se registre con inflaciones bajas. Y entonces a todo esto tenemos que poner los desafíos. Y la agenda de desafíos es larga. La formación de capital humano es esencial. Y para eso, claramente el programa del partido propone un cierto aumento del gasto, no muy grande, tipo 0,4% del producto, más o menos mitad en gasto corriente en educación, en principio, y el resto es en ciencia y tecnología directamente. Parte del tema del IRPF está en el capital humano, es la remuneración del capital humano. Si uno quiere retener capital humano, un país pequeño que no tiene un valor, una posibilidad de tener gran valor absoluto en sus números, si no tiene bajos impuestos, está demostrado que el mejor capital se le termina yendo. Vamos por los tratados de comercio y apertura y por un programa que básicamente desate la oferta. Acá hemos crecido, en los últimos años sobre todo se creció en base a la demanda, estadísticamente por la medición del producto, claramente la demanda ha impulsado algo, había capacidad de oferta, la oferta respondió. Estamos ya en el borde de la frontera de posibilidades de producción, de hecho está bastante claro que estamos en el borde, precisamos desatar la oferta. A largo plazo solo se crece si crece la capacidad de oferta productiva. Bueno, y para eso precisamos un programa de reducción de costos de energía, tanto combustibles como energía eléctrica, un programa de mejora de las telecomunicaciones y reducción de los costos de las telecomunicaciones, lo mismo que en el transporte, en el cual básicamente allí está el programa de mejora de la infraestructura vial y la infraestructura física. Tengamos presente que en Uruguay más o menos el Ministerio de Transporte invertía 3/4 de punto del producto históricamente. Está invirtiendo menos de medio punto del producto. Bueno, razonablemente, ya estoy, termino acá. Razonablemente hay una cierta relación de inversión de infraestructura física al crecimiento, a las necesidades del país. Uno va a otros países y se maravilla con esas infraestructuras físicas que tienen y los ve. Cuanto más infraestructura física, más ordenados, más productividad, reducciones de costos. Bueno, eso hay que hacerlo. Tenemos un programa para eso que claramente el sector privado va a estar muy involucrado. No me da tiempo para hacerlo. El otro programa es un programa de desburocratización. Les paso el titular. Hay que revisar de vuelta una por una las regulaciones, como se hizo en el 95, separar la de contenido económico de la de contenido no económico y empezar a desatarla para atrás. Esto no sirve, esto es el santo botón,
este certificado no lo precisamos. Todo eso son costos y costos y costos que van sumando, que no generan nada de valor agregado. Cero valor agregado. Además, destruyen valor agregado, mejor dicho. Y por último, un programa de reducción del desequilibrio de las finanzas públicas, que no, en todo caso lo dejo para después. ¿En qué consiste? Establecer una regla fiscal compatible con un nivel objetivo de deuda que nos ponga a resguardo de cualquier problema y que nos permitan, cuando haya dificultades en materia de ingresos, porque el ciclo se cumple, que nos permita a veces hacer políticas contracíclicas. Y además, una racionalización de las finanzas.